Buen día República Oriental del Uruguay. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien, ¿eh? Todos bien. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Comenzando un nuevo programa, un programa que tiene una pregunta: ¿en dónde estamos? Este programa que es pensado, está ideado y producido por Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, con motivos, bueno, de propalar, de difundir y de cuidar también nuestra democracia. Nuestra democracia, nuestra república, nuestra constitución, en definitiva, y cuidando todo eso, cuidamos nuestro Estado de Derecho, los principios de legalidad, de igualdad ante la ley, libertad de expresión, la capacidad de analizar, de pensar y de expresar, por ejemplo, la capacidad de investigar hechos, circunstancias y también difundirlos y expresar nuestros análisis respecto a todo ello. Un gobierno que respete la separación de poderes, gobiernos que respeten la alternancia en el poder a partir del sufragio universal, consagrado por nuestra Constitución de la República y así universalmente por los países que están comprendidos en el mundo libre, democrático. Todo eso básicamente es la democracia, la necesidad de la transparencia de las gestiones, la necesidad de la rendición de cuentas, de las investigaciones, de distintas actividades que se van realizando en el país, sean públicas, sean privadas. Viene una rendición de cuentas, se instaló ya en el Parlamento de nuestro país el miércoles, comenzó a tratarse. Vamos a ir respecto a este tema primero a un video que precisamente presenta a Uruguay como una de esas pocas repúblicas democráticas que van quedando en la región. Se trata de un video producido por VisualPolitik, que es un canal de YouTube que está creado por los españoles Enrique Fonseca, Alberto Rodríguez Fernández Castaño y Enrique Couto Bueno. Se caracteriza este canal por presentar temas sobre política internacional, pero sus videos también tratan temas de actualidad económica y de las criptodivisas. En verdad se trata de un conjunto de profesionales, de especialistas en temas políticos a nivel internacional. Vamos a escuchar 2 minutos respecto a lo que dicen en relación a Uruguay en el hoy por hoy y a nuestro actual presidente de la República. Y después recibimos al doctor Felipe Esquipani. La victoria de Petro en Colombia, el gobierno de Gabriel Boric en Chile, la posible vuelta de Lula da Silva en Brasil o la llegada de Pedro Castillo al poder en Perú. Latinoamérica, amigos, se encuentra inmersa una vez más en una enorme ola de cambio político. Un cambio que apuesta claramente por el resurgir de los partidos y los políticos de izquierdas. Una nueva izquierda aparentemente mucho menos radical y mucho más socialdemócrata que aquella que conocimos como el llamado socialismo del siglo XXI. Pero, ¿y si os dijera que podemos encontrar una pequeña excepción? Un pequeño entre gigantes que está girando al camino contrario y que aspira incluso a convertirse en todo un modelo para el futuro de la Argentina. ¿Sabéis a quién me refiero? 3, 2, 1... Exacto, hablamos de Uruguay. El éxito de un gobernante no se mide en el reflejo de un espejo, se mide en el reflejo de cada uno de los uruguayos y la gente que vive en el país. Si la gente se mira al espejo cuando termine nuestro gobierno y es más libre, el gobierno es exitoso. Si no lo es, habremos fracasado para mí en lo fundamental. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay. La historia que vamos a ver en este vídeo comenzó el domingo 27 de octubre del 2019. Ese día, y tal y como ocurre cada 5 años, tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Uruguay. Y no hablamos de unas elecciones cualquiera. Por primera vez en 15 años se produjo una alternancia en el poder. Ese día el Frente Amplio, la coalición de izquierdas que llevaba gobernando Uruguay desde el año 2004, fue derrotada. Una derrota que, para ser justos hay que decir, se produjo por un estrechísimo margen. Fijaos. Tras quedar segundo a mucha distancia del Frente Amplio en primera vuelta y con la memoria de las derrotas en segunda vuelta de su padre en el 2009 y de él mismo en el 2014, Lacalle Pou finalmente se hizo con el poder por un estrechísimo margen de poco más de 1,5 puntos. Apenas 37.000 votos bastaron para cambiar por completo la política de Uruguay. Muy bien, este fue el resultado electoral. Ahora lo recuerdo, yo ayer en la editorial había dicho que me parecían que eran 42.000, son 37.042 votos. Por esos 37.042 votos tenemos este gobierno. En primera vuelta se votó
dándole un margen importante a la coalición de gobierno, 54% del poder legislativo, récord histórico en el país, en cuanto a mayorías parlamentarias de un oficialismo. Pero en segunda vuelta, yo les decía ayer, no se animó el pueblo uruguayo a ir por un cambio más rotundo que refrendara o ratificara esa primera vuelta. Curiosamente, se da un margen muy estrecho. Digo curiosamente porque a veces no cabe en la cabeza pensar votar o en, digamos, parlamentarios, legisladores que ya se desprendían absolutamente de las líneas del Frente Amplio, la línea política, que iban a ser oposición si acaso ganaran, y no se animó prácticamente a decidirse por una presidencia más holgada en el voto, sino que ahí raspando, ¿no? Por 37.042 votos gana la calle Pou. Lo cierto es que irrumpe un nuevo proceso, es disruptivo en el Uruguay, interrumpe un proceso continuo de 15 años. Dice este video también, y este audio, será el país modelo para la Argentina. Esta Argentina que está muy complicada hoy por hoy, con una especie de golpe de Estado interno, si vos querés un golpe de Estado palaciego, de una presidenta que deja a un presidente como una especie de rey o de presidente europeo, prácticamente un figurante, como una especie de monigote o títere que representaría, muy entre comillas, la institucionalidad presidencial absolutamente devaluada, con una interna muy compleja y con una línea política evidentemente populista hacia el socialismo del siglo XXI, pero sobre todo con intereses espurios muy marcados. Uruguay va a otro rumbo. Me está escuchando el doctor Felipe Schipani, quien está con nosotros, a quien agradezco un montón, como siempre, que esté presente en su columna de los martes. El martes próximo pasado, desde Río de Janeiro. Este martes, en su estudio en la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay. ¿Cómo te va, Felipe? Rubén, audiencia, un placer estar conversando una nueva semana con todos ustedes. Yo creo que valía la pena poner esta parte del video porque marca el contexto en el que estamos en esta rendición de cuentas. Incluso discrepo un poquito con la gente de VisualPolitik, no creo que sea una socialdemocracia la que apunta en estos países, sino que son nuevas artimañas para ir a ese socialismo del siglo XXI que está claramente marcado en ese derrotero político de las izquierdas distorsivas, revulsivas, complejas, como estamos viviendo en nuestro país. ¿Cómo ves en líneas generales esta rendición de cuentas, como para empezar a tratar el tema? Bueno, yo creo que es una rendición de cuentas con enorme foco en los temas importantes del país, con una expansión del gasto importantísimo, ¿no? Estamos hablando de más de 230 millones de dólares de adición de gasto, ¿no? A lo que ya estaba previsto en la ley de presupuesto, que es bien importante, Rubén, porque en algún momento se planteó por parte de algún jerarca del Ministerio de Economía de que íbamos a hacer una rendición de cuentas cero. Bien, estamos muy lejos de eso. Ha habido un incremento presupuestal muy importante, focalizado en áreas realmente relevantes, ¿no? La primera de ellas es la educación, tema con el que venimos insistiendo hace muchísimo tiempo, que hemos conversado infinidad de veces aquí en el programa. Hay 45 millones de dólares destinados a educación para atender la transformación educativa que está llevando adelante la ANEP. Hay recursos también para el Plan Ceibal, que va enraizado con lo que es el trabajo de ANEP, porque los dispositivos del Ceibal los utilizan los estudiantes de la educación pública. Y después hay también recursos para la UTEC. Esa es la inversión más importante, la de la educación. Después hay una inversión trascendente en materia de seguridad, generando los recursos para proveer un número importante de vacantes para el Ministerio del Interior, justamente para tratar de contribuir a paliar uno de los principales problemas y preocupaciones que tienen los uruguayos, que es la seguridad pública. Afortunadamente, en este mes que pasó, ha habido un descenso drástico de los homicidios, ¿no? Salimos de aquel mayo terrible y tuvimos en junio 16 homicidios, o sea, una cifra dentro de los parámetros razonables, pero claramente siguen bajando
las rapiñas, siguen bajando los hurtos, o sea, las políticas de seguridad, el cambio generado, están dando sus resultados. Obviamente quedan temas pendientes y bueno, y eso es lo que justifica este refuerzo de rubros para que haya más policías en la calle, para que haya más patrullaje, para que haya más respuesta policial. Después hay una inversión importante en salud, ¿no? Que va a recibir ACE, el entorno de los... Antes de pasar a salud, Felipe, respecto a la seguridad, tú decías, bueno, mejorar o incrementar un presupuesto para el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa con ese proyecto que plantea el presidente de militarizar la republicana? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo viene ese tema? A ver, la republicana va a seguir bajo la égida del Ministerio del Interior, ¿no? No es que pasa bajo la égida del Ministerio de Defensa. Bien. La única diferencia es que, como a cualquier cuerpo militarizado, se le asignan también funciones de defensa exterior del país. Yo creo que está bien, es una política justamente que tiende a procurar hacer de la Guardia Republicana un cuerpo de élite, fundamentalmente para el combate del gran delito, para el combate del narcotráfico, que muchas veces excede nuestra frontera, ¿no? Claro. Un poco ese es el sentido de la... ¿Orienta también a una policía militarizada de élite que tenga más inteligencia policial, también vinculada precisamente al narcotráfico, a un delito internacional cada vez más grande, ¿no? Lo vimos hace poco con este avión, ¿no? En Rasur, por ejemplo, que hay movimientos extraños en la región. Bueno, totalmente, o sea, otros cuerpos análogos en otros países funcionan de este modo. Claro. La Gendarmería Argentina, por ejemplo. Me parece que aquí lo que pasa es que todo se critica, ¿no? Y todo Sí. es un problema, entonces... Después vamos, si te parece, a las críticas. Yo ayer hablaba de dos modelos, ¿no? En Uruguay estamos viviendo dos universos. Viste que está el universo Marvel y el universo Disney, por ejemplo. Hay un universo quizá Netflix también, que tiene que ver con un estilo de películas, donde hay héroes, hay villanos, hay valores y antivalores, ¿no? Eso configura un universo, digamos, ético. Y acá tenemos dos universos. Está el universo Pit-CNT-FA, le llamo yo, que es el universo de los héroes y villanos de la izquierda organizada en una concepción marxista cultural del país. Y tenemos un universo que va por la línea de los que pensamos que hay que restablecer la República Democrática. Y esta coalición de gobierno, yo considero que es una coalición de gobierno de un republicanismo light, ¿no? Para mí no llega a ser republicanista totalmente. Y quizá ahí hay factores que puedan ser culposos y otros que no, porque estamos en una situación muy compleja. Creo que me vas entendiendo a qué me refiero. Es una situación compleja la de Latinoamérica y también la de Uruguay. Están instaladas muchas políticas de un perfil marxista, cultural, se ha desmontado parte de ese Estado de derecho republicano, y hay, digamos, una institucionalidad que no obedece estrictamente a los principios que la Constitución establece. Por lo tanto, cuando se plantea una rendición de cuentas que tiene un perfil republicano, por ejemplo, mejorar áreas como la que tú decís, ¿no? Funciones del Estado como la educación, la seguridad, la salud. Ahora también va a reforzar recursos para ciencia y tecnología. Pero hablamos de una rendición de cuentas que creo yo que hace décadas que no escuchamos, que tuvo un ahorro de 300 millones de dólares que ahora se vuelcan en esta rendición, y a su vez un excedente se le agregan unos 223 o 230 millones de dólares más. Es decir, me parece muy positivo que pase eso. En cambio, el otro universo habla de gastar y gastar y gastar. Entonces terminan diciendo, escuchaba a Pereira diciendo que esto era muy irresponsable, también el rector de la universidad, el doctor Arim, si no me equivoco el apellido, que es muy responsable, que no sostiene planes sociales de esta manera, que el Estado no está gastando nada, que no están disponiendo de más recursos y que es una rendición de cuentas muy tacaña, digamos así, ¿no? Ellos tienen ese otro universo, ¿no? Parecería ser que es muy valorable gastar y gastar. Son los que hablaban de la renta básica universal, ¿te acordás? En pandemia, los que hablaban de cuarentenar a la población prácticamente, restringir la actividad económica del país, son los que dejaron al país con un 5,1% de déficit fiscal,
son los que dejaron al país con una tasa de desempleo del 10,5%, son los que dejaron al país con una cuatriplicación de la deuda externa, con una deuda interna muy grande también, y con mercados recesivos ya en la economía uruguaya. Digo, para plantear los dos modelos que están en disputa. Entonces, te doy la palabra. Creo que por ahí siempre va a ser insuficiente para ese otro modelo o ese universo PIT-CNT-FA. Totalmente, coincido plenamente. Viven en un universo paralelo, están procurando construir un relato que no se ajusta a la realidad, a los hechos, a los datos, a las cifras, a lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta rendición de cuentas, además de poner foco en lo social, educación, salud, ciencia y tecnología, seguridad, cumple otro compromiso del gobierno, que se anunció una oportunidad de la situación de pandemia, ¿no? En donde hubo que procurar apelar a la generación de trabajo. Y que obviamente era contrario a la idea del aumento salarial. A nadie se le ocurre que en plena crisis, cuando se pierden empleos, se va a apostar a la recuperación salarial, ¿no? Hay naturalmente siempre una pérdida salarial, pero ya desde el año 2020 el gobierno dijo, si ocurren dos cosas, crece la economía y se genera empleo, va a haber recuperación salarial. Y para los públicos, esta rendición de cuentas consagra la recuperación salarial con dos acuerdos en el marco de la negociación colectiva que son realmente importantísimos, Rubén. En primer lugar, el acuerdo de COFE con el gobierno. Hay que escuchar al presidente de COFE, Martín Pereira, que integra el Frente Amplio, es un cuadro del Frente Amplio, dando que con este acuerdo los funcionarios públicos terminan de recuperar el salario perdido, cumpliendo una promesa, reitero, que hizo el gobierno, que se plasma en esta rendición de cuentas. Y el otro gran acuerdo es el acuerdo de la ANEP con los gremios de la enseñanza, con todos los sindicatos de la enseñanza, que es un preacuerdo que lo tienen que ratificar los sindicatos, pero que seguramente lo harán, también de recuperación salarial. O sea que en esta rendición de cuentas se consagra la recuperación salarial de todos los trabajadores del Estado, y obviamente se introducen cláusulas de paz, en el sentido de que no se va a poder reclamar hasta el final del quinquenio por cuestiones salariales. Terminamos con el relato, Rubén. Ya está. El relato de este gobierno hambreador, de este gobierno que exprime a los trabajadores. Ya está. Creció la economía, el Estado tuvo más recursos, lo destina a la recuperación del salario de los trabajadores. Entonces, la pregunta que surge de todo esto que estamos hablando, y de otros indicadores de desempleo, laboral, de políticas sociales, de económico, o sea, un gobierno neoliberal. ¿Pone foco en las cosas que está poniendo foco este gobierno? Un gobierno neoliberal destina, como va a destinar este gobierno en la rendición de cuentas, $70 millones a la recuperación salarial de los funcionarios públicos. Un gobierno neoliberal destina $45 millones para la educación pública, 25 millones para la salud pública. Te agrego los 50 millones para la primera infancia. Y los 50 millones del año pasado, muy bien, para la primera infancia, sí. Asentamientos. O sea, este es un gobierno de enorme sensibilidad social. Puedo corregir, mira, voy a corregir el relato. Eso que tú decís es así, coincido plenamente en eso. Pero incluso voy a más yo. Pongamos que están interpretando mal lo que es el liberalismo, además, porque el liberalismo, según Adam Smith, según tantos liberales, cuando hay una situación de crisis, apela a todos los recursos de transferencias sociales, precisamente porque es un gobierno liberal. Es decir, busca que se restablezca la igualdad social, que se restablezca, se recomponga la sociedad, y por eso se habló siempre de planes asistenciales. El concepto de asistencialismo es del liberalismo, el concepto de asistencia. Ahora, ellos lo que hicieron es eternizar el asistencialismo y lo institucionalizaron. Ahí entra mi crítica a lo del republicanismo light, del que estoy hablando, entre uno de los aspectos. Si tenemos un Estado
hiperburocratizado, pero claro, creado durante 15 años. Podemos seguir para que se les caiga el relato. Fundieron ANCAP, fundieron Pluna. ¿Qué pasó con la plata de los casinos? ¿Qué pasó con la plata de Gas Sayago? Es decir, están hablando de tacañería y por otro lado se contradicen y hablan de un gobierno neoliberal, como si fuera ese concepto neoliberal que ellos tienen en la cabecita, que son gobiernos que se dedican prácticamente a liberar el mercado y que los grandes capitalistas concentren su riqueza, porque ese es el relato que instalan, y como bien decís tú, no existe eso en el Uruguay. No hay nada que se le parezca a eso, a ese relato en el país. Estamos en un país con consejos de salario, con un gobierno que habla permanentemente con los sindicatos, con pequeñas empresas en el ámbito privado, son pequeños productores, pequeños empresarios, comerciantes. Acá no hay grandes concentraciones de capitales, excepto los que están vinculados a las commodities. Bueno, bienvenidas, porque gracias a las commodities Uruguay se sostiene económicamente en virtud de los precios ventajosos que hoy tienen las commodities que Uruguay coloca en los mercados exteriores. Pero a su vez la contrapartida de que se nos encarece el petróleo en este momento del mundo, se encarece el gas en este momento del mundo y otros insumos para la producción. Eso tampoco lo están comentando, ¿no? Entonces, es muy irresponsable, digamos, la crítica que yo escucho de parte de ellos a esta rendición de cuentas. Quería detenerme en un punto vinculado a eso que tú decís de esa negociación que hizo el gobierno con COFE y que tiene que ver con el incremento salarial, la recuperación del salario. Pero te enteraste de que plantean severas dudas de si seguir con esas cláusulas de paz, porque hay cláusulas en la rendición de cuentas que no les fueron consultadas, como si se tratara de un cogobierno que debe ser consultado cuando el gobierno nacional asume una actitud de una administración más seria, más responsable. Por ejemplo, que se vuelva al régimen de la oposición y mérito para los funcionarios públicos, que los jerarcas rindan por oposición y mérito un examen o pruebas para demostrar su calificación y sostenerse en el cargo jerárquico o avanzar en un escalafón laboral. Eso está planteado en la rendición de cuentas. Y también la vigilancia del cumplimiento de la función pública, tomándose en cuenta que es el funcionario para la función, no la función para el funcionario. Por lo tanto, el funcionario debe ser vigilado en su cumplimiento de la función y eficiencia. Si no, afuera y bailando, por ineficiente, por inepto. Bueno, parece que eso sí les molestó bastante porque les puede complicar la vida. No sé si tenés alguna información al respecto de eso. Hubo sí, al momento de que se estaba firmando el acuerdo, algún tipo de reparo de COFE por algunos artículos que había remitido la Oficina Nacional de Servicio Civil relativa a algunas cuestiones vinculadas a los funcionarios. Lo que acordaron fue muchos de esos artículos introducirlos en la rendición, están para la consideración. Otros tanto, tratarlos por fuera de la rendición de cuentas. Esa fue la transacción a la que se llegó. Pero más allá de esos temas que son importantes, claramente hay problemas en el Estado, hay problemas en el manejo de los recursos humanos dentro de la administración, y hay que hacer ajustes, hay que hacer modificaciones, hay que tratar todo el tema de las licencias, que es un gran tema. Sí. Y bueno, y es un tema que seguramente abordemos en esta rendición de cuentas. Conrado Ramos, desde el Servicio Civil, realmente viene desarrollando un gran trabajo, y bueno, ojalá podamos avanzar lo máximo posible. Sí, me parece que son ítems, ajustes de Conrado Ramos muy interesantes porque buscan la eficiencia del Estado, ¿no? Que es una de las promesas de este gobierno, ¿no? Gastar menos, gastar mejor y ser eficientes. Y está en la tapa del libro, que eso se tiene que cumplir. Totalmente, pero bueno, a mí me parece significativo los dos acuerdos, el de y el de los sindicatos de la enseñanza, porque una no es más, es donde queda manifiesto ese universo de Marvel, de Disney, al que tú te referís. Se acabó el pitch, se acabó el discurso. Ya no van a poder hablar de recortes, ya no van a poder hablar de menoscabo a los salarios de los trabajadores. No, el gobierno recibió recursos y los volcó, como se había comprometido y como correspondía ser. Pero reitero, eso echa por tierra todos los epítetos de neoliberal, de gobierno insensible,
gobierno depredador. O sea, un gobierno neoliberal, Rubén, esa plata la guarda, esa plata la usa para seguir bajando el déficit fiscal, no la utiliza para redistribuir entre la masa salarial de los trabajadores. Entonces, se van terminando los relatos, como se van terminando los relatos en muchas áreas. Por Se ejemplo, cumplió hasta ahora, por ejemplo, disculpa que te corte, se cumplió hasta ahora que no hay un impuesto nuevo, ¿no? Al contrario, se está hablando de bajar el IAS, por ejemplo, ¿no? bueno, eso es otra cosa. O sea, todo el gasto que tiene esta rendición de cuentas adicional se financia con el crecimiento económico. No se financia con más impuestos. ¿Y por qué ha crecido la economía? ¿Producto de la casualidad, porque ocurrió un hecho fortuito? No, yo estoy convencido de que hoy se está cosechando lo que se sembró, ¿no? Porque tenemos que evaluar las decisiones que en el marco de la pandemia se tomaron desde el gobierno para que la economía siga funcionando, que hoy están determinando que por segundo año consecutivo el país crece, y crece a tasas muy importantes, 4,4 en el 2021, hay una estimación de 4,8 que es superior a la que se hizo en febrero para este 2022, y bueno, y crece la economía porque se tomaron decisiones acertadas en el marco de la pandemia, porque se dejaron los motores de la economía funcionando, porque si hubiéramos seguido las recetas que nos indica el PIT-CNT y el Frente Amplio, hubiéramos terminado como Argentina. A ver, lo bueno de la pandemia, que es un fenómeno mundial, y por tanto, eso nos permite comparar las distintas actitudes que tomaron los países, bueno, y los efectos de esas actitudes. Lo que nos proponía el PIT-CNT en marzo y en los sucesivos meses del 2020 y el Frente Amplio es lo que se hizo en la Argentina. Bueno, y tenemos lo que pasa en la Argentina, ¿no? Tenemos un ministro de Economía renunciante, un gobierno en disputa, una situación ayer era muy gracioso porque circulaba el riesgo país de Argentina, que es mayor, ¿no?, que el de Ucrania, ¿no?, que está en plena guerra. Bueno, ese es el descalabro de la economía argentina. Seguramente si hubiéramos seguido ese camino que nos indicaba el PIT-CNT y el Frente Amplio, de cerrar la economía, de cerrar las empresas, de que todo el mundo se quede en sus casas, de subsidiar a todo el mundo, ¿no?, con renta universal, hubiéramos gastado millones y millones de dólares, cientos de miles, nos hubiéramos endeudado y hoy la economía estaría planchada. Claro. ¿No? Entonces, Sanguinetti siempre dice algo muy interesante: a los gobernantes hay que valorarlos no solo por lo que hacen, sino por lo que evitan. Y este gobierno, en el marco de la pandemia, con decisiones acertadas, evitó una catástrofe, ¿no?, que era la catástrofe de la receta del Frente Amplio. Hoy estamos experimentando un crecimiento económico, estamos experimentando, producto de ese crecimiento económico, una recuperación del salario, una recuperación de la economía, un desempleo récord, ¿no? Un descenso de la tasa de desempleo récord, 40.000 empleos nuevos se calcula para este año, ¿no? Menos seguros de paro de los que tenía este gobierno cuando asumió. En fin, estamos... Y esa visión, Felipe, que están dando, por eso puse este video, esa visión de canales internacionales, de especialistas internacionales como VisualPolitik, que dan una visión muy positiva de Uruguay, ¿no? Incluso lo plantean como el país modelo que escapó a esas garras de esos estados de planes, ¿no? Porque ese socialismo del que se habla, socialismo del siglo XXI, el ejemplo bien claro es el que tú mencionaste, es Argentina, es el estado de los planes, nos querían llevar para ese camino, ¿no? Es decir, si hubiéramos optado por la renta básica universal, que ahora se sigue hablando en Argentina increíblemente, en un país desfinanciado, y habla de un salario universal, bueno, la renta básica universal, que la gente se quedara en sus casas, nos hubiéramos endeudado y se hubiera generado un estado de planes. ¿Cómo remontás después eso? El estado de los planes. En cambio, el gobierno no fue por ese lado, el gobierno no se dejó atrapar, el gobierno dijo, no, vamos a mantener los motores encendidos, en gran parte los motores que se enciendan, poner las luces largas, como decía la ministra de Economía, esto va a pasar y qué viene el día después, ¿no? ¿Qué viene después? Bueno, está viniendo esto, nuevas inversiones, también lo hablaremos en la próxima, Felipe. No en vano, Google, Microsoft, Netflix, Amazon, se vienen a instalar a Uruguay.
y eso también va a ser mano de obra, va a ser construcción, la construcción va a tener que seguir creciendo. Uruguay necesita ahora, te iba a preguntar, no me da el tiempo, por el tema también de las rutas, las carreteras en el interior del país. Se está hablando de la transversalidad también que es necesaria, lo está reclamando la Federación Rural. Si te parece, podemos ir a esos temas en la semana que viene, porque hay mucho, ¿no? Para ir viendo en esta rendición de cuentas en todo eso. Cómo no, un placer, Rubén. Te agradezco un montón, como siempre, Felipe, de tu presencia en el programa. Llegaste bien al país. Perfecto. Que tengas buena jornada. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Hasta la semana próxima. El doctor Felipe Schipani conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y recibimos al diputado por el Partido Nacional, Gabriel Gianoli.